A lo largo de este semestre hemos visto diferentes temas que nos ayudan a comprender mejor cómo fue el funcionamiento de nuestra montaña rusa. Para los materiales que utilizamos fue papel cascarón, cartón, carrizo, aluminio, palitos de brocheta, palitos de paleta, poleas, balín como el objeto, botes de yogur para las plataformas e hilo. Para su elaboración se pusieron como principales 4 carrizos que eran la base de todo y le daban una sostenibilidad a la montaña. Como los rieles utilizamos carrizo y para dar las inclinaciones y todas las vueltas se utilizó aluminio. Se tenía planeado hacer todo esto con manguera o con alambre, haciendo 3 rieles con cada hilo. Pero pues de esta manera utilizamos hasta cierto punto el método científico debido a que vimos con prueba y error que eso no funcionaría de una manera tan efectiva. Después de hacer esto, tuvimos que encontrar una forma de hacer que el balín pudiese subir y bajar de manera autónoma sin que nosotros tuviéramos que intervenir directamente. Esto lo logramos con poleas, haciendo que al momento de poner con el motor la base que es positivo y positivo, negativo y negativo, hiciera que la plataforma bajase para recibir el balín cuando llegara al punto final. Y para repetir el proceso teníamos que poner positivo y negativo, negativo y positivo para hacer que subiese y pudiera repetirse el mismo proceso. Para su elaboración se tomó en cuenta una escala de 1 centímetro igual a 2 metros, tomando como referencia la montaña Kikdaka de 139 metros, su altura máxima. Montaña rusa, municipio de Jackson, Nueva Jersey. A todo esto veremos cómo la física influye. Iniciamos con el método científico. Se hizo uso de este mediante su proceso de prueba y error, tomando en cuenta su procedimiento. Observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Un segundo punto en el que se aplica la física sería en el uso de las ramas de la física. Para ello, aplican la mecánica clásica, que estudia el comportamiento de los cuerpos, la cinemática, que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria según el tiempo, calculando la velocidad, la aceleración y el desplazamiento que estos pueden alcanzar, y esta deriva de la mecánica clásica, mencionada anteriormente. Dinámica, que estudia las fuerzas aplicadas sobre los cuerpos en movimiento. En estos estudios y pueden aplicar en las leyes de Newton, y sirven para calcular la deformación o fricción que sufren los cuerpos, al igual que la anterior es una rama que deriva de la mecánica clásica, la estática, que se emplea para estudiar el equilibrio de las fuerzas que actúan en los cuerpos que se encuentran en un sistema de reposo. Forma parte del estudio de las leyes de Newton. Posterior a ello, también se contempla el impacto tecnológico que ha tenido la física en nuestro entorno, considerando que la mayor parte de las mejoras han sido gracias a ella. Contemplando lo anterior, hacemos mención de la evolución de las montañas rusas. Estas aparecieron en Zares durante el siglo XVIII, con el motivo de combatir las frías temperaturas que se vivían allí durante el invierno. Aplicamos también la historia de la física, que abarca los esfuerzos y estudios realizados por las personas que han tratado de entender el porqué de la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan. Un punto más serían las magnitudes físicas y su medición, ya que consciente o inconscientemente se hizo uso de estas magnitudes. Hablamos de las magnitudes, son propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Dentro de esta no se hizo uso de las magnitudes, pero sí de tiempo, longitud, fuerza, velocidad y aceleración. También se hizo presente la existencia de los errores en la medición, ya que al realizar proyectos de cualquier magnitud, una diferencia entre el valor medio y el valor verdadero, que afecta a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas, algo más que se hace presente en este punto son los vectores. Un vector es una herramienta matemática generalmente utilizada en geometría y física, que permite llevar a cabo cálculos y operaciones. En física, un vector es un segmento de la recta en el espacio que representa módulo, también llamado longitud, y dirección u orientación. Los vectores se representan gráficamente con una flecha y ayudan a describir magnitudes vectoriales. Distinguimos que tenemos vectores porque contamos con los elementos principales de uno: módulo, que es determinado por la longitud a lo largo del segmento; dirección, está determinado por la orientación; y sentido, que está determinado por el origen y el extremo final del segmento. Respecto a los antecedentes históricos del estudio del movimiento, todo deriva de las cuestiones acerca de las causas del movimiento, las cuales surgieron en la mente del hombre hace más de 25 siglos. Pero las respuestas que hoy conocemos no se desarrollaron hasta en los tiempos de Galileo Galilei, que abarcan de 1564 a 1642, y del señor Isaac Newton, que abarcan de 1642 a 1727. Anaximandro pensaba que la naturaleza procedía de la separación por medio de un entorno de movimiento de los elementos opuestos, por ejemplo, el frío y el calor, que estaban encerrados en algo llamado materia primordial. Demócrito decía que la naturaleza estaba formada por piezas indivisibles de la materia llamada átomos, y que el movimiento era la principal característica de estos, siendo el movimiento un cambio de lugar en el espacio. Aristóteles pensaba que todos los movimientos eran una combinación de movimientos naturales y violentos, y que todos los cuerpos, excepto las estrellas, tendrían a estar en reposo. Cabe mencionar que durante más de 2000 años la humanidad consideró los conceptos
que los conceptos de Aristóteles eran totalmente válidos y no se preocupó mucho por comprobar si se cumplían siempre. Sin embargo, estas ideas tenían algunas fallas. Galileo Galilei desarrolló nuevas ideas acerca del movimiento. Muchos de estos conceptos fueron el resultado de experimentos que él realizó. Galileo estableció que las bases de la dinámica y formuló las leyes de las caídas de los cuerpos. Posteriormente, Isaac Newton retomó los trabajos de Galileo y en 1687 anunció las leyes del movimiento. Una de las ideas de Isaac Newton es que, una vez iniciados ciertos movimientos, no necesitan una fuerza para continuar. Albert Einstein y su teoría de la relatividad en 1905 revolucionaron nuevamente la concepción del movimiento y sus consecuencias, ya que transformaron las ideas intuitivas que se tenían sobre el espacio y el tiempo, así como las que se tenían acerca de la energía y la masa. Leyes del movimiento de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica. Las leyes de Newton han servido para explicar y describir el movimiento de los cuerpos sometidos a una fuerza y una determinada aceleración. Estos principios fueron postulados en 1687 en su obra Principios mecánicos de la filosofía natural. Movimiento. Siempre que te hablen de movimiento, recuerda que se da cuando un objeto cambia de un lugar a otro modificando su posición. Por ejemplo, al desplazarse los animales, usan el movimiento porque cambian de un lugar a otro. Además, si se acuestan a dormir, también están generando movimiento, porque su cabeza, patas y cuerpo, en general, cambian de posición. Fuerza. Es cualquier acción como levantar, empujar o arrastrar un objeto, que hace que éste se mueva o cambie su forma. Por ejemplo, si levantas una caja del piso para ponerla en una mesa, estás usando la fuerza para mover el objeto. Aceleración. La puedes ver cuando un automóvil aumenta o disminuye su velocidad. Estos cambios, que lo hacen ir más rápido o más lento, se le llaman aceleración. Leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son leyes cinéticas. Esto quiere decir que su función es describir el movimiento planetario, cuyas características se deducen gracias a los cálculos matemáticos. Con base en esta información, años más tarde, Isaac Newton estudió las causas del movimiento de los planetas. Primera ley de Kepler o ley de las órbitas. La primera ley de Kepler se conoce como ley de las órbitas. Se determina que los planetas giran alrededor del Sol, describiendo una órbita en forma de elipse. El Sol se ubica en uno de los pocos focos de la elipse, según la ley de Kepler o ley de las áreas. La segunda ley de Kepler se conoce como ley de las áreas. Establece que el radio vector barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. El radio vector es una línea imaginaria que conecta a un planeta con el Sol, por lo tanto, su longitud va a variar según la distancia entre ambos. Tercera ley de Kepler o ley de los periodos. La tercera ley de Kepler se conoce como ley de los periodos o ley de las armonías. Permite comparar las características del movimiento de los planetas entre sí. La comparación toma en cuenta el periodo orbital y el radio de la órbita de cada planeta. El periodo orbital es el tiempo en el que se demora un planeta en dar la vuelta completa al Sol. El radio de la órbita es el semejante mayor de la elipse. Inercia. Traducido del inglés, la inercia es la idea de que un objeto continuará su movimiento actual hasta que alguna fuerza haga que cambie su velocidad o dirección. El término se entiende correctamente como una forma abreviada de principios de inercia, tal como lo describe Isaac Newton en su primera ley de movimiento. La inercia es una propiedad enmarcada en el ámbito de la física, con la que se puede identificar la tendencia que puede tener un cuerpo, en nuestro caso un vehículo o partes del mismo, a mantener su estado, que puede ser en movimiento o en reposo. ¿Cómo aplica la física? También tenemos la implicación de ángulos. Puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Tenemos trayectoria, que es una línea descrita o recorrido que sigue alguien o algo al desplazarse de un punto a otro. Tiro vertical. En la cima de la colina de elevación, la energía potencial gravitacional de la montaña rusa es máxima. A medida que la montaña se mueve cuesta abajo, gracias a la gravedad, se acelera y la energía potencial se convierte en energía cinética. A medida que la altura disminuye, la velocidad aumenta y viceversa. Peso. El peso en la Tierra es la medida de la atracción que ejerce la masa de la Tierra sobre un cuerpo. Es la fuerza de la gravedad sobre los cuerpos. Se expresa en una unidad de medida llamada Newton, gracias al famoso físico inglés. El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Las pendientes o los planos inclinados son superficies diagonales, las cuales los objetos pueden estar en reposo, deslizarse o rodar hacia arriba o hacia abajo. Los planos inclinados son útiles, ya que pueden reducir la cantidad de fuerza requerida para mover un objeto verticalmente. La fuerza de resistencia es igual a mg. M representa la masa y G la fuerza de la gravedad. Para superar la fuerza de resistencia y elevar el objeto a una altura, realizamos un trabajo sobre el objeto, o lo que es lo mismo, le proporcionamos la energía potencial gravitacional mgh, la cual igualmente m es igual a la masa, g es igual a la fuerza de gravedad y h la altura del objeto. El plano inclinado de Galileo. Las montañas rusas funcionan convirtiendo la energía potencial gravitatoria, que aumenta al alejar un cuerpo de la Tierra, es decir, ganando altura, en energía cinética, velocidad. Trabajo mecánico. Cuando sobre un sistema mecánico se aplica una fuerza neta y esta produce desplazamiento, entonces se dice que esa fuerza efectúa un trabajo mecánico, el cual puede ser positivo si el sistema gana energía o negativo si el sistema pierde energía. En el caso de nuestro sistema mecánico, para el funcionamiento de la montaña se hizo el uso de poleas. Entendemos que una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Un sistema de poleas resulta de la combinación de varias poleas. La polea constituye uno de los 6 tipos de máquinas simples. 3 conceptos muy importantes relacionados con las máquinas simples
son los de ventaja mecánica, ventaja de velocidad y eficiencia. La conservación de la energía y su ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. La conservación de energía. Inicialmente se arrastra el vagón, que carece de tracción propia, hasta la parte más elevada de la montaña rusa. Esta separación de la Tierra produce un aumento de la energía potencial gravitatoria del vagón.